La pregunta sobre qué hacer primero cuando un cónyuge fallece prematuramente a menudo carece de una respuesta clara. Cuando llega ese trágico momento, muchos se encuentran abrumados por un profundo dolor, una total confusión y la necesidad de tomar decisiones que nunca imaginaron enfrentar solos. La verdad es que, sin importar la fuerza de los lazos o la duración de la vida en común, la muerte de un cónyuge transforma radicalmente toda la existencia. Es como si la tierra se abriera bajo los pies, dejando a la persona con un vacío penetrante y doloroso, y entregándole una lista de tareas urgentes en un momento en que incluso levantarse de la cama parece una hazaña imposible. No se trata tanto de formalidades legales o protocolos funerarios, sino de acciones prioritarias destinadas al autosostenimiento emocional y práctico para sobrevivir las primeras y más devastadoras olas de la pérdida. A continuación, exploraremos 6 pasos clave diseñados para ayudar a mantener la estabilidad interna durante uno de los periodos más angustiosos de la vida. Estas recomendaciones no son prescripciones frías ni consejos distantes. Se basan en una profunda experiencia de vida, están impregnadas de compasión y se fundamentan en la comprensión de que no existe una guía universal para el proceso de duelo. Cada uno de estos 6 puntos ha sido crucial en el proceso de curación de personas reales que han enfrentado una pérdida similar. Y aunque ninguno puede eliminar completamente el dolor, pueden brindar una sensación de estabilidad en momentos en que todo parece inestable e incierto. Si a un cónyuge le toca partir antes, y sinceramente esperamos que ese día esté muy, muy lejano, es vital saber cómo actuar no solo para sobrevivir, sino para, en última instancia, recuperar la capacidad de vivir plenamente. Comencemos con el primer punto. El primer y más importante punto, la necesidad de dar rienda suelta a los sentimientos antes de intentar arreglar algo. Cuando un cónyuge fallece, el mundo no solo se sumerge en el silencio, parece detenerse, paralizarse. Los hábitos que eran parte integral de la vida en común, las conversaciones animadas con las que siempre se podía contar, incluso el sonido familiar de sus pasos en la habitación contigua, todo esto desaparece de repente e irrevocablemente. Y el silencio que sobreviene no es solo externo, se asienta profundamente en el pecho, volviéndose pesado y punzantemente vacío. En los primeros días después de la tragedia, surge una tentación irresistible de sumergirse en un torbellino de tareas. Ocuparse de los documentos, hacer las llamadas necesarias, organizar los preparativos, resolver cuestiones logísticas. En resumen, encontrar cualquier actividad que mantenga lo suficientemente ocupado como para no sentir todo el peso devastador de la pérdida. Sin embargo, la verdad es la siguiente: antes de emprender cualquier acción, es necesario darse permiso para sentir. Esto no significa un colapso emocional completo o la pérdida de control. Al contrario, implica concederse el derecho a llorar sin culpa, sin limitaciones de tiempo y sin miedo al juicio. No existe una única forma correcta de experimentar el duelo. No hay un horario estricto para que las lágrimas cesen o para que la cama vacía deje de parecer tan desolada. Lo más importante en estos días iniciales es no reprimir las emociones tan fuertemente que se endurezcan y se conviertan en algo destructivo. Porque el dolor que se intenta evitar no se disuelve sin dejar rastro, solo se esconde, esperando su momento. Y cuando inevitablemente regresa más tarde, lo hace con doble fuerza, trayendo consigo aún más confusión y un dolor punzante. Algunas personas perciben erróneamente la expresión de emociones como una debilidad, especialmente durante el periodo de pérdida. A menudo se repiten a sí mismas: debo mantenerme fuerte por los niños o él no querría verme llorar. Sin embargo, la verdadera fuerza no reside en el silencio. No significa la necesidad de reprimir la tristeza para no incomodar a los demás. La auténtica fuerza es la capacidad de permitirse reconocer la profundidad de su amor y el vacío que quedó tras la partida del ser querido. Como ilustración, podemos citar la historia de Evelyn, una mujer de 81 años que perdió a su esposo después de 52 años de vida en común. Durante la primera semana, ella se ocupó activamente de diversas tareas y organizó los armarios, asegurando a todos que estaba bien. Sin embargo, a altas horas de la noche, se encontraba mirando fijamente su sillón favorito. No era solo la añoranza de sus conversaciones, sino más bien la conciencia de que estaba fingiendo no extrañarlo. Cuando finalmente se permitió llorar, de verdad, sin contención, algo dentro de ella cambió. No porque el dolor desapareciera, sino porque por fin pudo respirar con más facilidad. Uno no está roto solo porque se siente devastado. No es débil por no poder pasar un día sin sucumbir a las emociones. El duelo no es un problema que se pueda simplemente resolver o eliminar. Es más bien una carga que hay que llevar. Y si no se da suficiente espacio para reconocer plenamente esta carga, al final habrá que llevarla de formas poco saludables, a través de la ira incontrolada, el entumecimiento emocional o incluso dolencias físicas. Por lo tanto,
Lo primero que hay que hacer si un cónyuge fallece antes es detenerse. Permitirse estar a solas con esa pérdida, incluso si es insoportablemente doloroso. Dejar que las lágrimas fluyan. Y permitirse hablar de ellas. Permítase reconocer que, en este momento, nada tiene sentido lógico. No necesita elaborar un plan de acción detallado. No necesita fingir ser valiente e inquebrantable. Simplemente necesita dar rienda suelta a sus sentimientos. Porque es a través de esta experiencia sincera que comienza el proceso de curación. Y la curación, como se sabe, siempre comienza con la honestidad hacia uno mismo. Segundo punto, la importancia de buscar ayuda de inmediato. En las horas y días posteriores al fallecimiento del cónyuge, la sensación de profunda soledad puede aparecer mucho más rápido de lo esperado. En un momento, la casa está llena de gente, el teléfono no deja de sonar, llegan condolencias y flores, y luego, de repente, sobreviene un silencio ensordecedor. La puerta deja de sonar. Las llamadas telefónicas son cada vez menos frecuentes. Y si no se tiene cuidado, este silencio puede convertirse rápidamente en un aislamiento total. Por eso, uno de los pasos más críticos que hay que dar al principio es buscar ayuda antes de que la soledad se arraigue demasiado profundamente en el alma. No es necesario decir algo profundo o explicar sus sentimientos en detalle. Sin embargo, es extremadamente importante hacer saber a la gente que usted está aquí, que existe y que necesita su apoyo. Esto no significa la necesidad de desahogarse con cada persona que encuentre o de intentar entretener a los invitados cuando apenas puede funcionar. Simplemente significa no esperar a que los demás den el primer paso. Porque la verdad es que incluso las personas que más le quieren pueden no saber qué decir o cómo ayudar exactamente. Pueden dudar no porque no les importe, sino porque temen invadir su espacio personal o causarle dolor. Al dar este pequeño pero significativo paso, enviar un mensaje, descolgar el teléfono o simplemente responder cuando alguien pregunta cómo se siente, usted crea una especie de barrera protectora contra ese tipo de soledad que no solo es desagradable, sino que empieza a afectar negativamente su mente y su cuerpo. El aislamiento social es uno de los fenómenos más destructivos que pueden ocurrirle a una persona después de una pérdida. Afecta negativamente la calidad del sueño, la presión arterial, la función inmunológica e incluso la memoria, haciéndolo de forma imperceptible y gradual. Recordemos la historia de Jim, un hombre de 77 años cuya esposa falleció tras una larga enfermedad. Al principio, sus amigos le llamaban a diario, pero él a menudo dejaba sus mensajes en el contestador. No quería hablar. No quería repetir la historia una y otra vez ni fingir que todo estaba bien. Y poco a poco, las llamadas cesaron. Solo cuando un vecino llamó a su puerta varias semanas después, Jim se dio cuenta de que se estaba hundiendo imperceptiblemente en una depresión. Después de eso, se hizo una pequeña promesa, solo una llamada al día. Una conversación real. Este pequeño acto se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en su salvavidas. El duelo intenta convencerle de su total aislamiento. Pero la conexión con otras personas le recuerda que no es así. No tiene por qué hablar de la pérdida si no está preparado. Puede hablar de recuerdos agradables, del tiempo, de una historia divertida de hace muchos años. Lo importante es la presencia misma. Es importante saber que alguien está al otro lado del teléfono o al otro lado de la mesa. Y si no tiene parientes cercanos o teme ser una carga, recuerde lo siguiente: en muchas comunidades existen grupos de apoyo para personas en duelo, centros para personas mayores o voluntarios locales que están dispuestos a sentarse con usted, hablar o simplemente hacerle compañía en silencio. Pedir ayuda no es una admisión de derrota. Significa elegir no llevar su dolor solo. Los primeros días después de una pérdida son peligrosos no solo emocionalmente, sino también físicamente. Su cuerpo está bajo un estrés inmenso. Su mente está nublada y su corazón es extremadamente vulnerable. Rodearse de gente, incluso en las manifestaciones más insignificantes, actúa como una especie de armazón emocional, sosteniéndole hasta que recupere el equilibrio. Tercer punto, la urgencia de organizar documentos importantes. Cuando alguien fallece, especialmente un cónyuge, parece que el mundo debería detenerse. Pero la realidad es que el mundo sigue su curso. Llegan facturas, se envían notificaciones, las cuentas bancarias pueden ser congeladas, y en medio de su profundo dolor, de repente se enfrenta a una multitud de preguntas para las que quizás no esté preparado en absoluto. Por eso, una de las tareas más importantes, que debe realizarse con la máxima delicadeza y claridad, es buscar y revisar cuidadosamente todos los documentos clave relacionados con la vida de su cónyuge. Esto no es una muestra de frialdad o insensibilidad. Es una necesidad absoluta.
Necesitará encontrar el testamento, las pólizas de seguro, la información de las cuentas bancarias, el certificado de matrimonio, el certificado de defunción y cualquier documento relacionado con propiedades, ahorros de jubilación o servicio militar. Y tendrá que hacerlo en un momento en que su mente está agotada y su corazón herido. Es en esta etapa donde muchas personas posponen la resolución de estos asuntos debido a la sensación de sobrecarga, o se apresuran, actuando sin la debida claridad. Ambas cosas pueden llevar a errores que harán las próximas semanas mucho más dolorosas de lo que deberían ser. Algunos creen que se ocuparán de ello cuando estén listos. Pero, lamentablemente, el tiempo no siempre está bajo su control. Hay pasos legales y financieros que a menudo tienen plazos estrictos. Puede que tenga que reclamar un seguro de vida. Puede que tenga que ponerse en contacto con la seguridad social. Puede que tenga que cambiar la titularidad de las facturas de servicios públicos. Si espera demasiado o se salta algo importante, esto puede afectar negativamente sus finanzas de tal manera que será extremadamente difícil corregir la situación. Recordemos la historia de Harold, un hombre de 79 años que perdió a su esposa inesperadamente. Durante muchos años, ella se había encargado de la mayor parte del papeleo. Por eso, cuando ella falleció, Harold se encontró en total desconocimiento sobre el paradero de la póliza de seguro. Pasaron semanas antes de que la encontrara, escondida en un cajón de su cuarto de costura. Para entonces, ya había tenido que cubrir varios gastos con sus propios ahorros. Conocer la póliza, sin duda, le habría ayudado a evitar esto. No fue una negligencia. Fue simplemente una cuestión de tiempo. Y cuando una persona está de duelo, la claridad mental es extremadamente difícil de encontrar. Si se siente demasiado abrumado para ocuparse de estos documentos por su cuenta, pida a alguien de confianza que se siente con usted. Puede ser un familiar, un amigo o incluso un asesor profesional. Alguien que pueda revisar los papeles sin prisas y ayudarle a llevar un registro de lo que ya se ha encontrado y lo que aún requiere atención. Incluso el simple hecho de elaborar una lista de control puede disipar la niebla de la confusión. Guarde todos los documentos importantes en un solo lugar. Consiga una carpeta o caja especial. Haga copias de los papeles más críticos. Anote números de cuenta, contraseñas, nombres de contacto, todo lo que otra persona pueda necesitar si tiene que intervenir y ayudarle. Porque el duelo no es solo una experiencia emocional. También es una cantidad considerable de trabajo administrativo. Y esta es la parte que toma a muchos por sorpresa. Este paso puede parecer puramente práctico, pero en realidad es parte de mostrar respeto por la vida de su cónyuge. Es una garantía de que nada se perderá, se pasará por alto o se dejará en el caos. Es una protección del legado que construyeron con tanto esfuerzo y una forma de asegurar que usted no tenga que cargar con esta carga solo. No tiene que terminar todo en un día, pero debe empezar. Y una vez que empiece, a menudo descubrirá que el propio acto de organizar, incluso en un estado de profunda tristeza, puede devolver una pequeña sensación de orden a un mundo que de repente parece irreconocible. Cuarto punto, la disciplina, la protección de su salud. El duelo no solo afecta a su corazón, afecta a todo su cuerpo. En los días y semanas posteriores a la muerte de su cónyuge, puede resultarle más difícil que nunca cuidarse. Las comidas se omiten. El sueño se vuelve intermitente e inquieto. La motivación desaparece. Incluso cosas tan simples como cepillarse los dientes o salir a la calle pueden parecer inútiles. Pero es ahora cuando el cuidado de su salud tiene la mayor importancia. Porque la pérdida de un cónyuge no solo altera el ritmo de vida habitual. Pone en peligro su bienestar físico de formas que quizás no espere. Muchas personas mayores viudas experimentan una pérdida repentina de peso, fatiga crónica, problemas digestivos, sensación de opresión en el pecho y olvidos. No porque estén enfermas, sino porque sus cuerpos reaccionan al profundo estrés emocional. Este estado de estrés, si dura mucho tiempo, puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la presión arterial, alterar el equilibrio hormonal y agravar enfermedades existentes. El duelo es real, y el precio que cobra su cuerpo también lo es. No necesita un régimen perfecto. No necesita entrenar para un maratón ni cambiar completamente su dieta, pero sí necesita proporcionarle a su cuerpo un cuidado básico, incluso si al principio parece inútil. Esto significa comer algo nutritivo a intervalos regulares, aunque sean pequeñas porciones. Significa moverse, simplemente dar un paseo lento por la manzana o hacer estiramientos suaves en la sala de estar. Significa acostarse a una hora razonable, incluso si no se duerme de inmediato. Estos no son solo consejos de salud, son actos de supervivencia. Recordemos a Margaret, de 84 años,
que perdió a su marido con el que había vivido 60 años. En esas primeras semanas, estaba tan deprimida que olvidaba tomar sus medicamentos para la presión y se saltaba varias comidas seguidas. Solo cuando se desmayó en el supermercado, su hija se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No era una emergencia médica. Era el duelo, sin tratar y sin controlar, penetrando en su sistema físico. Una vez que Margaret comenzó a llevar una rutina escrita, comida, agua, pastillas, controles diarios, sus fuerzas regresaron lentamente. Y también la claridad. En el asesoramiento sobre el duelo hay un dicho que aquí se aplica: cuando no sabes qué hacer, cuida al animal que llevas dentro. Alimentalo. Dale de beber. Dajalo descanser. Dajalo movers. Porque a un nivel muy básico, tu cuerpo está tratando de encontrar el equilibrio de nuevo. Y necesita tu ayuda para lograrlo. Puede que no sientas hambre. Come de todos modos. Puede que no sientas cansancio. Acuéstate de todos modos. Puede que no quieras vestirte. Hazlo de todos modos. No porque finjas ser fuerte, sino porque estás recuperando fuerzas, una decisión tranquila a la vez. Y no dudes en consultar a un médico en este momento. Incluso si crees que es solo estrés, a veces, incluso una simple conversación con un profesional y una revisión de los signos vitales pueden ayudarte a calmarte. Te recuerda que sigues aquí, que sigues necesitando atención. Cuidarse no significa seguir adelante. No significa olvidar. Significa honrar a la persona que perdiste sin perderte a ti mismo en el proceso. Quinto punto: el peligro de las decisiones precipitadas. Después de una pérdida, a menudo surge un deseo repentino, a veces irresistible, de realizar cambios a gran escala en la vida. Puede sentir una necesidad imperiosa de vender la casa, mudarse cerca de los hijos, deshacerse de las pertenencias personales del cónyuge o realizar grandes operaciones financieras, solo para evitar los dolorosos recordatorios. Esto es perfectamente comprensible. Cuando su mundo se pone patas arriba, cambiar de entorno puede parecer la única forma de recuperar alguna sensación de control. Sin embargo, la verdad es la siguiente: la mayoría de las decisiones importantes tomadas en las primeras etapas del duelo, posteriormente, provocan arrepentimiento. Esto no significa que al final no tenga que hacer cambios. Puede que sea necesario. Pero ahora mismo, su mente está nublada por la tristeza, el agotamiento y un anhelo angustioso de estabilidad que no puede satisfacerse con acciones externas. Lo que hoy parece una solución, dentro de unos meses puede convertirse en una fuente de profundo pesar. Y cuando su cónyuge fallece, lo último que necesita son capas adicionales de pérdida. Un ejemplo ilustrativo es el de George, de 76 años, quien perdió a su esposa repentinamente tras un derrame cerebral. En 2 semanas, vendió su casa y se mudó a un pequeño apartamento cerca de su hijo, creyendo que esto le ayudaría a sentirse menos solo. Pero una vez que el polvo se asentó, George se encontró abrumado por el arrepentimiento. Extrañaba a sus vecinos, su jardín, la cocina que habían reformado juntos. El apartamento, aunque práctico, le parecía completamente ajeno. Y ahora tenía que llorar tanto la pérdida de su esposa como la comodidad de la vida que habían construido juntos durante tanto tiempo. El duelo necesita espacio. Y parte de ese espacio incluye esperar antes de hacer cambios irreversibles. No tiene que dejar las fotos en su sitio para siempre, pero tampoco tiene que quitarlas mañana. No tiene que decidir inmediatamente si conservar la casa, cerrar una cuenta, cancelar una suscripción o redistribuir las cosas. Dese permiso para hacer una pausa. Y si otros le presionan para que siga adelante o retire cosas, explique con suavidad pero firmeza que necesita tiempo. No se trata de aferrarse al pasado. Se trata de permitir que sus emociones alcancen a la realidad. Actuar demasiado rápido puede aliviar temporalmente la incomodidad, pero a menudo deja cicatrices emocionales que tardan años en sanar. Esto es especialmente relevante para las decisiones financieras. La firma de documentos, la venta de activos o la modificación de inversiones deben realizarse con extrema cautela e, idealmente, con la ayuda de alguien de confianza que no esté emocionalmente involucrado en la situación. Ya sea un familiar, un asesor financiero o incluso un amigo experimentado, tener otro par de ojos al tomar estas decisiones puede protegerle de acciones impulsadas por la desesperación o la confusión. Lo que está enfrentando es increíblemente difícil, y no hay nada de que avergonzarse por tomarse su tiempo. De hecho, es una señal de sabiduría. El objetivo no es evitar actuar para siempre. El objetivo es actuar desde la claridad, no desde la reacción. Y esa claridad solo llega con el tiempo, el descanso y el apoyo. Ya ha experimentado un cambio enorme.
No multiplique el dolor precipitándose en otros. Permites adaptars. Permita que la niebla se disipe. Y cuando llegue el momento adecuado, lo sabrá. Se sentirá más estable, más seguro, más capaz de mirar hacia adelante sin perder lo que es importante del pasado. Sexto punto. El trabajo silencioso de reconstruir su identidad. Cuando su cónyuge fallece, no solo llora su ausencia física. Llora la versión de usted mismo que existía junto a él. Era parte de un equipo, de un ritmo compartido, de una sociedad con su propio lenguaje único. Quizás los llamaban Juan y María, o simplemente nosotros. Pero ahora no hay nosotros. Y este cambio es mucho más profundo que un simple cambio de nombre. Desplaza la base misma de quien cree que es. Al principio, puede que no sea obvio. Puede que esté completamente centrado en los preparativos, los documentos, los visitantes y la supervivencia diaria. Pero al final, en el silencio, comienza a resonar la pregunta: ¿quién soy ahora? Y la verdad es que la mayoría de la gente no está preparada para responderla. Durante décadas, su vida pudo haber girado en torno a hábitos compartidos, comidas, decisiones, metas, incluso chistes que solo ustedes dos entendían. Sin esa presencia compartida, su papel cambia radicalmente. Ya no es el cuidador, el compañero, el cónyuge en la forma en que lo era. Y no es que su amor desaparezca. Nunca desaparece. Pero la estructura en la que vivía ha cambiado para siempre. Esta etapa del duelo a menudo no se discute, pero es una de las más importantes. Es el trabajo lento y silencioso de reconstruir su sentido de sí mismo, no como un reemplazo, sino como una evolución. Es permitirse preguntar: ¿qué me gusta ahora? ¿Cómo se siente la paz para mí? ¿A qué quiero dedicar estos próximos años, incluso si son diferentes de lo que imaginaba? Tomemos, por ejemplo, a Irene, de 82 años, quien perdió a su esposo después de 55 años de matrimonio. Al principio, ella lo dejó todo como estaba, sus zapatillas junto a la puerta, su taza de café en la encimera. No podía imaginar la vida sin nosotros. Pero meses después, volvió a pintar, algo que no hacía desde los 20 años. No para distraerse, sino para reconectar con una versión de sí misma que había olvidado. Esto no significaba que su amor por su esposo disminuyera. Solo demostraba que ella seguía viva y necesitaba continuar su camino. Se le permite cambiar. Se le permite crecer. Se le permite convertirse en alguien nuevo, incluso mientras conserva el recuerdo de quien fue junto a él. Reconstruir su identidad no es una traición al pasado. Al contrario, lo honra al seguir adelante con una intención consciente. Quizás esto signifique unirse a un grupo de interés. Quizás signifique viajar a donde siempre soñó ir. Quizás signifique leer un nuevo tipo de libros, hacer nuevos amigos o simplemente aprender a estar contento en su propia compañía. Esto no es un reemplazo del amor. Son respuestas a los desafíos de la vida. No tiene que entenderlo todo de inmediato. De hecho, no podrá. La identidad después de una pérdida es algo que se descubre poco a poco, día a día. Pero cada pequeño paso, cada nuevo hábito, cada pequeña manifestación de curiosidad es parte de la recuperación de su historia. Usted no es solo quien fue con su cónyuge. También es quien se está convirtiendo sin él. Y esa versión de usted merece tanto cuidado, atención y amor como la anterior. Reflexiones finales. La pérdida de un cónyuge es una de las heridas más profundas en la vida de una persona. No solo le arrebata a quien ama. Le quita el ritmo habitual de sus días, los sonidos familiares de su hogar, la comodidad de ser comprendido sin necesidad de explicarse. Nada le prepara para este silencio. Nada lo llena por completo. Pero por muy doloroso que sea, hay cosas que puede hacer. Pequeñas, humanas y compasivas cosas que le ayudarán a superar la tormenta y, lenta y cuidadosamente, empezar de nuevo. Estos 6 pasos de los que hemos hablado no son reglas estrictas. Son ancla. Le ayudan a mantenerse en tierra cuando el dolor parece demasiado fuerte. Sentir antes de arreglar, buscar ayuda temprano, reunir documentos, cuidar su salud, evitar decisiones precipitadas y reconstruir su identidad. Ninguno de ellos es fácil, pero cada uno es vital. No tiene que ser perfecto en este proceso. No tiene que hacerlo rápido. Simplemente tiene que seguir adelante. Y si no se lleva nada más de esto, que sea esto, no está solo. Otros han recorrido este camino. Otros lo están recorriendo ahora mismo. Y cada uno de ellos, como usted, está aprendiendo a vivir con un corazón que ha sido roto. El duelo no significa que su historia haya terminado.
Significa que ha comenzado un nuevo capítulo. Uno que no pidió, uno que nunca quiso, pero uno que aún le toca escribir. Y en este capítulo, usted decide cómo se ve la curación, cómo se ve el amor, qué más puede llegar a ser la vida, incluso después de que el corazón se despida.